Hola, buenas tardes a todos. Un gusto que estén aquí en nuestra sesión mensual. Les vamos a pedir a todos, por favor, si van descargando el Kahoot, por favor, porque va a ser interactivo. Y hoy tenemos al doctor Luis Romero, amplio conocido de este hospital, amigo nuestro, para darnos la plática sobre vejiga hiperactiva. Gracias, Chepo, muy amable. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. ¿Ya tienen Kahoot descargado como les mandamos el correo? ¿No? ¿Cuántos lo tienen descargado? Uno, dos, tres, tres. Entonces, para los que no están familiarizados con esto, es una pregunta. Tienen cuatro opciones de respuesta y ustedes van a apretar la respuesta y nos van a decir los resultados de las personas que están jugando. Entonces, las primeras dos son de calentamiento para que vayan viendo de qué se trata. Dice, John, Ringo, Paul y George formaron los Beatles, Queen, Rolling Stones o The Beatles. Y ustedes se le escojan la imagen triángulo, círculo, rombo, cuadrado, que sea la respuesta correcta. Listo, entonces 15 pusieron los Beatles. ¿Vamos bien? Ok, la que sigue. Le damos acá arriba. Gracias. Entonces, ahí van los puntos. Y esto también es en cuanto a velocidad, no nada más que la tuvieron bien, sino qué tan rápido contestan. Siguiente. ¿Cuál de estos no es un satélite natural? Europa, Herpalice, Euforia o Psique. Ya le subí la dificultad. Esa no viene. ¿Cuál no es un satélite natural? ¿Ok? 11 la tuvieron, contestaron esta, uno acá, y solamente uno le atinó. ¿Ok? Acuérdense, satélite son lunas. Todas estas tres son lunas y este es un asteroide. La que sigue. ¿Ok? Y entonces ya subió el señor presidente de la sociedad al primer lugar. La siguiente, vamos a pasar, ahora sí, ya en serio. Viene. Tenemos una mujer de 52 años con ciclos irregulares, usa estriol vaginal, tiene un hectámero de 6 por 4, tiene un chorro pequeño de micción, se queda con ganas de seguir haciendo y tiene urgencias. ¿Cuál sería por esta su diagnóstico? Síndrome urogenital, infección de vías urinarias, menopausia o vejiga hiperactiva. Mujer, 52 años, ciclos irregulares, está con estriol, hectámero y esto. ¿Ok? Muchos se fueron una se fue con menopausia en ciclos irregulares, no entra. Luego infección de vías urinarias, no. Vejiga hiperactiva, se fueron 5 por el título de la plática, pero tiene síndrome urogenital. Entonces, aquí que tenemos una paciente que tiene alteraciones de la micción, la que sigue, pero no precisamente vejiga hiperactiva. Papi, papi, ¿dónde estás? La que sigue. Mujer de 30 años con ciclos regulares, historia de cuadros de infección de vías urinarias, tiene ardor uretral poscoital, así como dolor vesical al orinar. ¿Cuál es su diagnóstico? Infección recurrente, vejiga hiperactiva, dispareunia profundo, síndrome de vejiga dolorosa. Vejiga hiperactiva. La vejiga hiperactiva, como vamos a ir viendo, tiene muchas presentaciones, muchos cuadros, y no nada más es por la frecuencia y la urgencia. ¿Ok? La que sigue. Mujer que hace un mes le pusieron una cinta TBT, tiene urgencia urinaria, incontinencia, un ictámero de 8 por 3 y una orina residual de 100 mililitros. Tiene trastorno de vaciamiento, vejiga hiperactiva, incontinencia urinaria mixta o inflamación posquirúrgica.
Ok, muy bien. Ok. Ujú. Paciente nuligesta con cuadro de infección de vías urinarias posterior a vacaciones que se fue con el novio. Hoy presenta urgencia, poliuria y frecuencia urinaria. ¿Cuál es su diagnóstico? Infección de vías urinarias, vejiga hiperactiva, infección vaginal o infección de vías urinarias recurrente. Muy bien. La respuesta correcta es infección de vías urinarias. Siguiente. La última. Mujer de 45 años con ciclos regulares, refiere múltiples cuadros de infección urinaria, se presenta con poliuria, urgencia y no tiene incontinencia. ¿Qué tiene? Síndrome urogenital, infección recurrente, cistitis intersticial o vejiga hiperactiva. Vejiga es infección de vías urinarias recurrente, la respuesta correcta. La que sigue. Muy bien, vamos a ver cómo quedó el podio. Papi, en tercer lugar. Omar, en segundo. Y el primer lugar es para Huguito. Muy bien, perfecto. Este pequeño ejercicio que hicimos para que es un poquito de romper el hielo. Dos, para que vean que no todos los cuadros son vejiga hiperactiva, no todos los cuadros son infección de vías urinarias, no todos los cuadros son vejiga dolorosa, no todo es dispareunia. Entonces, y se van a presentar casi todas con la misma sintomatología. Entonces, tenemos, vamos a entrar del lleno al tema, que se empezó a utilizar el término de vejiga hiperactiva en 1997, no tiene tanto tiempo. En el 2010, la UGAC y la ICS, que es la Sociedad de Incontinencia a nivel mundial, estandarizaron ya una definición y en el 2024, la más reciente que está establecida en las guías de estandarización de la ICS es la urgencia urinaria, usualmente acompañada por incremento en la frecuencia de micción que puede ser diurna o por la noche, con o sin incontinencia en ausencia de infección del tracto urinario o alguna enfermedad detectable. Importante tener que no siempre va acompañada de incontinencia y siempre hay que descartar infección urinaria en las pacientes y conlleva un gran impacto en la calidad de vida y los síntomas pivotes que van a tener las pacientes, urgencia, frecuencia y nicturia asociado o no a incontinencia. Entonces, si ustedes nada más se presentan con urgencia y frecuencia y que se levanta mucho en la noche o va mucho al baño, puede ser una infección de vías urinarias lo que tiene. Entonces, hay que descartarlo y ni soltar un anticolinérgico o cualquier otro medicamento o un antibiótico hasta tener un diagnóstico preciso de lo que tiene la paciente. Para que se den una idea, si ustedes se meten a PubMed y ponen una búsqueda del año 2000 a la fecha, ¿cuántos artículos hay de vejiga hiperactiva? Hay casi 10,000 artículos publicados. Diagnóstico, tratamiento, efectos colaterales, todo, son más de 10,000. O sea, es un tema que se va presentando mucho. Si nosotros nos podemos saber qué tan frecuente hay en México de diabetes, qué tan frecuente es la hipertensión, en este estudio que es el Noble que se realizó, vean qué tan frecuente está la osteoporosis en millones de pacientes, abajo de 10 millones, infartos, angina, abajo de 10 millones en un solo año, el asma rebasó los 15, diabetes, arriba de los 15 millones, depresión, alrededor de 17 millones, y de vejiga hiperactiva se fue hasta arriba de 35 millones. Entonces, la prevalencia de vejiga hiperactiva no es cualquier cosa, es una enfermedad que está presente, que la subdiagnosticamos o confundimos su diagnóstico con otras cosas. Al comparar la prevalencia de diferentes estudios que se han hecho, este que es el EPIC, que es un estudio que se hizo en Europa y en Canadá, contra el Noble, que se hizo en Estados Unidos, Latinoamérica y en la Ciudad de México, vean la prevalencia que hay en porcentaje de 11.8, 16.5, en Latinoamérica, que es Sudamérica, 20%, y en la Ciudad de México exclusivamente,
33% de las mujeres mayores de 50 años tienen vejiga hiperactiva. O sea, muchas. Si nos vamos a números, 400 millones de personas en el mundo tienen vejiga hiperactiva. Nada despreciable. Mayores de 17% y arriba de 65 años, el 50%. O sea, ¿es una enfermedad que se va presentando más con la edad? Sí. La incidencia en mujeres aumenta con la edad, arriba de 18, en Estados Unidos 18%, digo, en Europa 18%, en Estados Unidos 43%, Latinoamérica 14%. Y se habla que en mujeres arriba de 40 años es el 32% de la prevalencia en Latinoamérica. O sea, es alta la presencia de esta enfermedad. ¿Y por qué va a ser importante? Porque esto le va a afectar la calidad de vida de las pacientes, tanto desde el punto de vista psicológico, social, en casa, en lo sexual y en trabajo. Piensen, tienen que ir todo el tiempo al baño. ¿Cómo les va a afectar esto? ¿Van a poderse desplazar? No en las relaciones sexuales, que se orine la paciente durante la relación sexual, que pueda dejar el trabajo, que tenga un baño cerca para ir a trabajar. Los síntomas pivotes, como ya vimos, es la frecuencia, la urgencia, la incontinencia. Y se definen la frecuencia con que vaya más de 8 visitas al baño durante el día o se levante más de una vez en la noche. No es normal que la mujer se levante antes de la disminución de estrógenos tantas veces en la noche. Entonces, si se presenta esto, ojo. La urgencia, que tiene que ir corriendo al baño, que casi avienta la bolsa, empuja al de enfrente y se mete al baño. Y la incontinencia, que asociado a la urgencia puede haber fuga de orina. El 80% de las pacientes presenta estos síntomas por lo menos un año cuando acudió a consulta. Y el 49% de ellas ya llevaba 3 años con la sintomatología antes de buscar ayuda. O sea, va, compra toallitas, hace lo que quiere y hasta después de cierto tiempo busca ayuda. Si nos vamos a ver lo que es el espectro de la vejiga hiperactiva con incontinencia, tenemos que, vean esto, no nada más es incontinencia al toser, estornudar, que la de esfuerzo o que antes de llegar al baño. Existe una combinación de los dos síntomas, que es la mixta, que va a estar en el componente de vejiga hiperactiva. Y asociado a esto vamos a tener la frecuencia urinaria. Pacientes que tengan incontinencia de esfuerzo, ya se está cambiando la idea, como tuvimos la plática el año pasado, de hacerles urodinamia, porque tuvimos ya una paciente con Hugo hace una semana. Venía la paciente con incontinencia de esfuerzo, le hicimos el estudio de urodinamia y ¿qué salió? Vejiga hiperactiva, tenía contracciones del detrusor asociados secundarios a la tos y al pujo. Entonces, si esta paciente lo hubiéramos operado, ¿qué hubiera pasado? Le hubiéramos dado en la torre a la paciente, se hubieran exacerbado los síntomas y entonces sí, no le íbamos a acabar. Obviamente, todas estas pacientes van en iniciativa propia, van a reducir la ingesta de líquidos en un 35%, van a conocer todos los baños de la zona en un 33%, no salen de la casa 15%, y si alguien no sale de su casa y se queda encerrada, ¿qué le va a pasar a lo largo del tiempo a esta paciente? Va a entrar en una depresión y está asociado en accidentes a casa, sí. ¿Qué quiere decir? Que es una persona grande que tiene urgencia y va al baño, se va a caer. Y si tiene osteoporosis, osteopenia, la posibilidad de fractura es alta. No quiere decir que todas las pacientes con incontinencia tengan fracturas, son predispuestas a tener fracturas, no, sino que por la misma enfermedad las hace más susceptibles a que tengan caídas. Y los gastos en Estados Unidos ascendieron a 25 billones de dólares secundarios en incontinencia urinaria de urgencia. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a evaluar a nuestras pacientes? Se han hecho muchos cuestionarios fáciles de contestar, no nos va a quedar ni un minuto en dárselo, ni 2 minutos en que ella lo conteste, y podemos tener una certeza de un 95% si la paciente o no tiene incontinencia de urgencia. Por ejemplo, este se llama el OAB, que es Overactive Bladder, versión 3. Son 3 preguntitas rápidas. La paciente tiene orina con frecuencia en las horas del día, tiene deseos repentinos de orinar con poco o ningún aviso, tiene pérdida de orina asociada con fuerte deseo de orinar, poco, alguno, bastante, mucho, muchísimo. Son 3 por 5, 15. Son 15 reactivos a lo más, bueno, 15 es el resultado máximo que puede tener aquí y 0 que no tiene. Entonces, cualquier paciente que tenga respuesta arriba de 1, de 3, ¿qué va a tener?
incontinencia urinaria de urgencia. Si tiene 0, pues no tiene, ¿ok? Esto también nos va a ayudar para poder evaluar más adelante cómo está la paciente con el tratamiento que le vamos a dar. Hay otro cuestionario, que esta es la versión española que la publicaron en 2006, la doctora Espuna, en Barcelona, y es un cuestionario útil para evaluación de atención primaria. ¿Eso qué quiere decir? Son pacientes que van primero con médico general, y ni modo, somos médicos de primer contacto con nuestras pacientes por ser ginecólogos. Entonces, estos son 8 preguntas agrupadas en 2. Una columna vamos a tener molestias y en otros síntomas. Con escalas del 0 a 3 nos dan 24 puntos. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar? Si la calificación del ítem de la pregunta número 4 sale con 6 o más puntos, estamos ante incontinencia urinaria de urgencia. ¿Cuáles son estos? La 1 y la 2 son preguntas simplemente es hombre o mujer y su nombre y demás cosas. A partir de la pregunta 4, inicia. ¿Le resulta difícil retener la orina cuando se siente la necesidad urgente de orinar? En absoluto, un poco, bastante o mucho, del 0 al 3. Y va contestando. ¿Necesita ir al baño con frecuencia durante el día? No, poquito, bastante, mucho. ¿Se despierta por la noche con la necesidad urgente de orinar? De 0 a mucho. ¿Tiene pérdida de orina? Sí o no, o mucho. ¿Ok? Entonces, si en estos resultados nos da una calificación arriba de 6, franco que tiene una vejiga hiperactiva. Y desde este punto de vista es simplemente qué tanto le está molestando. Estamos evaluando una calidad de vida de la paciente. ¿Ok? Y esto se los podemos hacer después del tratamiento, repito, ¿para qué? Para saber el efecto antes y posterior de cómo se encuentra. Estos 2 cuestionarios están sacados o basados de este y casi siempre todos los estudios de algún fármaco que se va a evaluar en cuanto a calidad de vida es con este cuestionario, que es el Cuestionario Internacional de Consulta sobre Incontinencia. Es igual un autocuestionario y se va a evaluar las últimas 4 semanas. La pregunta 1 y 2 son demográficas, se suman las preguntas 3 y 4 y 5 y vamos a tener un resultado final. Ese es el cuestionario, igual es corto, y aquí lo hice un poquito más grande para que se pudiera entender. Entonces, la primera pregunta que es ¿con qué frecuencia pierde orina? Nunca, una o menos veces a la semana, 2 a 3, una vez al día, varias veces al día o continuamente. ¿Ok? Y lo va calificando del 0 al 5. La siguiente, nos gustaría saber su impresión acerca de la cantidad de orina que usted cree que se le escapa. Cantidad de orina que pierde habitualmente. Si lleva protección, sí o no. Igual contesta. La quinta, estos escapes de orina tiene cuando le afectan su vida diaria, igual uno va a circular acá, se suma el resultado y vamos a tener una calificación. Esta no la vamos a calificar, es simplemente apreciativo para ver cómo está la paciente. Nunca pierde orina antes de llegar al baño, cuando tose estornuda, cuando duerme, sin ningún motivo evidente. Vamos a tener una calificación. Entonces es importante tener en cuenta estos cuestionarios para, 1, nos van a ayudar a diagnosticar y 2, ¿para qué? Para saber cómo va evolucionando nuestra paciente conforme la vamos manejando. Importante para el diagnóstico, ya tenemos una primera base, que es el cuestionario. 2, hacer examen exhaustivo. ¿Qué le vamos a preguntar? ¿Se le sale la pipí? No. Oye, ¿qué enfermedades tienes? ¿Qué estás tomando? Muchos medicamentos están asociados con eso o pueden empeorar los síntomas de incontinencia. ¿Tienes enfermedades neurológicas? Acuérdense que el primer síntoma de esclerosis múltiple en la población, ¿cuál es? Incontinencia urinaria por urgencia. ¿Ok? ¿Es diabético? ¿Cuántos años lleva tomando de esto? ¿Es hipertenso? ¿Le están dando algún diurético? ¿Qué tipo de líquidos está ingiriendo? Hay que hacer un desarrollo total de las preguntas. ¿Cuántas veces va? ¿Te quedas con ganas? ¿No haces? ¿Pujas? ¿Salen gotitas? ¿Sale chorrito? ¿Utilizas protección? ¿Qué protección sale? ¿Qué utilizas? Siempre, siempre, siempre orina residual. Siempre, a toda paciente. Ultrasonido, lo medimos transversal, vertical, multiplicamos todos o en el mismo programa sale y nos da el resultado. Si sale con más del 20% de lo que tenía o este volumen es mayor a 150, ojo, no es normal. ¿Se le puede mandar a hacer el diario miccional de 3 días a la paciente? Sí.
nos va a dar mucha información de cuántas veces al baño, qué tipo de líquido ingiere, cuánto ingiere y la cantidad que está miccionando. Siempre descartar infección de vías urinarias antes de iniciar tratamientos. Se puede usar ultrasonido, lo podemos utilizar para ver orinas residuales, pero para buscar patología en específico no está indicado para vejiga hiperactiva. La urodinamia, cuando sí, en tratamientos, cuando hay cuando hay pacientes refractarios al tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que si iniciamos diagnóstico, le dimos tratamiento y no mejora, ahí sí está indicado hacerlo, ¿ok? Cistoscopía, descartar cáncer vesical. ¿Cuál es uno de los síntomas de cáncer de vejiga? Aparte de la hematuria, urgencia y la frecuencia, ¿ok? Y si no le hacemos nosotros un examen general de orina para ver si tiene hematuria microscópica, ¿vamos a poderle hacer una cistoscopía? No. ¿Le vamos a poder diagnosticar un cáncer de vejiga? No. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, es un estudio completo que tiene que irse por partes. Oye, ya hay un estudio de sangre que me diga si tiene o no vejiga hiperactiva, porque la verdad es que flojera hacer todo esto. No hay ningún estudio como tal que pueda corroborar el diagnóstico. Simplemente hay que es el que más representatividad tiene, que es el factor de crecimiento neuronal. Que si sale positivo, ligeramente nos pudiera hablar de vejiga hiperactiva seca. O sea, no sé, se le sale la pipí, pero sí va mucho al baño con frecuencia y urgencia. Síndrome de vejiga dolorosa. Oye, es que voy al baño y me duele mucho, después tengo unos espasmos o tengo relaciones sexuales y me duele mucho aquí arriba del pubis y sigue con urocultivos negativos. Vejiga dolorosa. Tiene piedras o infecciones, sale positivo. Tiene tumores, sale positivo. Y sale muchísimo más cuando hay vejiga hiperactiva con fuga o con incontinencia. Entonces es un estudio inespecífico, pero como biomarcador es lo único que hay y pues no se recomienda por lo mismo, porque es muy inespecífico. Entonces, siempre hay que hacer diagnósticos diferenciales para poder platicar de vejiga hiperactiva, todas las enfermedades neurológicas que tiene, que puede ser desde eventos vasculares, esclerosis múltiple, demencia, neuropatía diabética, espina bífida, un trauma espinal, oncológico, carcinoma urotelial, el tracto urinario bajo, infecciones recurrentes, obstrucción de salida, cuerpo extraño, incontinencia de sobreflujo que se queda con orina ahí, patologías sistémicas, apnea, falla cardíaca congestiva, poliuria secundaria, medicamentos que esté tomando diuréticos, anticolinérgicos, narcóticos. O sea, es una lista importante que hay que descartar y no nada más sacar un diagnóstico a primera. Ok. ¿Cuándo tengo que derivar a una paciente o cuándo la puedo manejar yo? Si tiene gran afectación en la calidad de vida y limita su vida por estos síntomas, piensa. Imposibilidad para establecer un diagnóstico de certeza. O sea, si ya le hicimos los cuestionarios, ya le exploramos y aún así nos quedamos con dudas irreal, apóyate. Falta una correlación entre los síntomas y los datos que le preguntamos a la paciente con la exploración física. Tiene prolapso de órganos múltiples severo, o sea, un grado 3, dolor vesical, uretral persistente, tiene hematuria, tiene una enfermedad neurológica, tiene orina residual arriba de 200. Son focos rojos que tenemos que buscar para saber cuándo apoyarnos con alguien para darle el tratamiento a la paciente. Pero bueno, si ya descartamos todo eso y nos quedamos con una paciente que tiene vejiga hiperactiva, nada más, no tiene orinas residuales altas, no tiene infección urinaria, no tiene enfermedades neurológicas, no tiene diabetes, no tiene hipertensión, no toma ningún tipo de medicamento, lo que se llama una vejiga hiperactiva idiopática como tal. Hay 3 líneas de tratamiento y esto está apoyado tanto por asociaciones europeas, que es la Asociación Europea de Urología o la americana, en 3 líneas de tratamiento. La primera línea son medidas generales, ingesta de líquidos, inyección programada que vamos a ir viendo. La segunda línea son medicamentos y la tercera línea que ya son los invasivos. Ok, ese es el logograma de trabajo. Entonces, la primera línea. Obviamente, cuando llega una paciente con nosotros, ya va a haber quitado todo lo que son los líquidos, ya conoce todos los baños, va a tratar de ir seguido al baño para no estarse mojando. Pero tenemos que tomarnos el tiempo nosotros para explicar que es un síndrome complejo, no es cualquier cosa, que se debe educar en las diferentes terapéuticas sin dar un tratamiento farmacológico a las pacientes, que tenemos que decirle el intervalo de las micciones que debe de tener para mejorar de esta manera la capacidad vesical.
Hay que reducir la urgencia urinaria en icturia, prevenir la incontinencia y la terapia conductual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La paciente va a tener muchas ganas de llegar al baño y dice, ay, 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 yo llego, se baja se sienta y que salga todo. Paso número 1, ¿qué tenemos que decirle? Vas a contar hasta 3, pero no de 1, 2, 3 y que salga, sino vas a contarle 1001, 1002, 1003, haciendo una contracción de piso pélvico y después que deje salir, ¿ok? Una contracción del piso pélvico no se enseña diciéndoles a las pacientes que corten el chorro de la pipí. Eso nos va a traer complicaciones más adelante de trastornos de vaciado. Sino se le dice, quiero que contraigas el piso pélvico, como cuando tienes diarrea o tienes un gasecito a nivel anal, un pedito, y tienes que aguantar para llegar al baño. Esa es una contracción de piso pélvico. Entonces, se les va a decir cómo hacer esta contracción y que cuentas de 3 y que después, ¿ok? Otra manera es, vamos a tratar de que con esto alargar los tiempos entre micción y micción. También, otra maniobra es, ¿cuál es el teléfono celular de tu esposo? Ah, yo no sé, yo nada más le aprieto esposo y ya me da. ¿De tus hijos? No, pues yo nada más le digo, Juanito, ya le aprieto. O ejercicios de matemáticas. ¿Cuánto es 8 por 3 más 5 menos 7 más 8 más 9? Ejercitar lo que es el lóbulo frontal hace un corte del deseo de micción y esto también va a ayudar a las pacientes a diferir lo que es la micción. Si vamos nosotros difiriendo las micciones 10 minutos durante 15 días y después a 15 y después así sucesivamente, vamos a poder lograr que las pacientes controlen más esta frecuencia, esta urgencia de micciones. Los factores no modificables que vamos a tener en la primera línea, obviamente la edad, el género, si tiene un síndrome metabólico, si está menopáusica, si tiene hiperplasia prostática, porque hay que recordar que también se da en hombres, o si tiene un prolapso de órganos pélvicos. Los que sí vamos a poder modificar de entrada es el alcohol, el tabaco, la obesidad, la ingesta de cafeína, las bebidas carbonatadas o refrescos, condimentos que utilicen. Hay varios productos que afectan o que irritan a la vejiga y que van a hacer que esté trabajando de más. Vamos a hablar del más clásico que vamos a quitar, que es la cafeína. Ya sabemos que empeora el síndrome por ser un diurético e irritante basilar. Si lo quitamos, o más bien, este va a representar del 61 al 12% de la afectación en vejiga y de la incontinencia entre un 55 a 26% de las mismas. Y la FDA dice que la ingesta normal de cafeína es de 400 miligramos al día. Qué padre, 400. ¿Cuánto tomaste hoy? Ah, pues lo pesé la cafeína, me metí una ampolletita, ya sé que tenía mis 400 y ya, o me vendieron mi multivitamínico con cafeína y ya lo tengo. También busqué cuánta es la dosis por qué bebidas. El café descafeinado no es descafeinado 100%. Tiene entre 2 y 15 miligramos de cafeína, una taza de descafeinado. Un café normal entre 80 y 100 miligramos. Entonces, si me tomo 4 tazas, ya tengo mis 400. Hay que ir viendo. ¿Nos tomamos realmente 4 tazas al día de café? Un refresquito, ¿no? Una hamburguesita, las palomitas, de 30 a 40. Hablando que es un refresco de lata de 3.55 y no el de 2 litros que se toman 2 en todo el día, más el café. Oye, pero es que yo no tomo eso, yo soy vegana y demás y tomo mi té negro. Este te da de 30 a 50 miligramos por taza y no taza estilo del programa de Friends, sino tacita normal de 100 mililitros. Y si son chavos, ¿qué? Es que me fui de farra o sabes que este sabe muy bueno si le echo vodka o jugo de arándano. De 40 a 250 miligramos. O sea, echen cuentas. Es una mujer joven, 40 años, que se va al gym, se toma su tacita de café, lleva 100. Después se toma su coquita, se va al gym, se hidrata. Fácilmente rebasamos los 400 miligramos de cafeína al día. Mínimo entre 400 y 600.
Tratamiento conservador puede disminuir hasta el 25% de la ingesta de líquidos si se obtiene una mejoría tanto en urgencia, frecuencia y nicturia. O sea, es un resultado muy bueno. ¿Cuánto es lo que da el placebo? ¿Se acuerdan en esas clases de estadística? 30. O sea, tú le das una menta, vas a mejorar a la paciente 30% de sus síntomas. Y si no le hago nada, simplemente con disminuir los líquidos, 25%. Y si le quito la cafeína, otro 16%. Y si le quito o le doy más bien terapia conductual, otro tanto porcentaje. Entonces podemos llegar a un 50% de mejoría de síntomas si abarcamos todo esto en conjunto sin darle nada de medicamentos a la paciente. Obviamente, si voy a quitar el líquido, que vamos a tener predisposición a infección urinaria, deshidratación, formación de cálculos y constipación, sobre todo en pacientes mayores. Tratamiento conservador. La terapia conductual y ejercicios pélvicos mejoran la sintomatología arriba del 80%, sin medicamentos. Al año únicamente el 30% de las mujeres, ¿qué va a pasar? Van a continuar con esto, el 70% lo va a dejar. Ah, pues ya acabo que ya sé, pues me tomo mi café y si me da, pues después lo quito. Oye, y si tomas coca, pues no me voy a ir al cine sin tomar mis palomitas y mi coca. Entonces aprenden a vivir con esto, pero no llega una rutina como tal en su manera y por eso hay recaídas. Para que se den una idea, si hacemos las combinaciones, no hace terapia. Pasamos a la segunda línea de manejo. Ahora sí, todos los que son los medicamentos, que son los anticolinérgicos, los beta 3 y combinación de medicamentos. Todos los medicamentos van a tener un nivel de evidencia 1 y grado de recomendación A. ¿Qué quiere decir? Y ya se estudiaron hasta por debajo de la mesa, ya sabemos que si le hacemos metaanálisis, que le hacemos doble ciego, que si lo hacemos aleatorizado, van a salir los buenos resultados. Sí. Van a bloquear la unión antiacetilcolina en el sistema nervioso central, tanto a nivel sistémico como a nivel central. Los anticolinérgicos pueden pasar la barrera hematoencefálica y tener alteraciones mentales, sí. Van a actuar y bloquear los receptores M3 y no todos tienen selectividad. No todos van a irse directamente a los receptores M3 que están en vejiga, sino van a actuar durante todos los receptores que están en todo el cuerpo. Obviamente, dependiendo del medicamento, va a variar el tamaño de la molécula, de la carga, qué tanto se pega a la grasa y por lo tanto, si se pega a la grasa, ¿qué va a pasar? Pues va a afectar el sistema nervioso central. Todos van a mejorar la vejiga hiperactiva y la calidad de vida con eficacia comparable, pero difieren en su tolerabilidad. Se han visto muchos estudios que si comparo medicamento A, colinérgicos A con B y C, y dependiendo hacia dónde va el autor, A. Llega otro autor y dice, voy a comparar A, B y C, y a este le gustó más el B, ¿cuál creen que va a apoyar él? El B. Y si se va al C, ¿cuál va a apoyar? Al C. O sea, hacer un metaanálisis honesto sale con que todos van a tener los mismos resultados. ¿De qué va a variar? En la tolerancia que tienen los pacientes y los efectos adversos que van a tener, que pueden ser leves o severos, y qué tanto se pueden utilizar o qué tanto se han utilizado en pacientes de diversas edades y patologías asociadas. Ese es el truco de esto. Importante, no van a inhibir las contracciones del vaciado. ¿Cuál es la causa de la incontinencia que presenta la vejiga hiperactiva, doctora? Que se contrae la vejiga, muy bien. Una contracción de la vejiga durante el llenado es muy distinta, va a ser más ligera que una contracción para vaciar la vejiga cuando una paciente quiere orinar. Los medicamentos a dosis habituales nunca te van a ocasionar que la paciente no pueda orinar cuando tenga ganas de vaciar. Te van a ayudar con esas contracciones que tienen en el llenado de la vejiga. Oye, ¿y tengo que hacerle la urodinamia para utilizar los medicamentos? No. Si son pacientes que ya estudié bien, que ya evalué, que no tienen ninguna complicación, y apenas le voy a iniciar el tratamiento por primera vez, no necesito hacer en ese momento la urodinamia. ¿Ok? ¿Qué pasa con pacientes mayores con diagnóstico de vejiga hiperactiva? ¿Pueden iniciar el tratamiento? Sí.
y está valorando mucho estrechamente la aparición de efectos adversos. Estamos hablando de pacientes de arriba de 65 años. ¿Por qué? Porque muchos de ellos pueden tener los efectos adversos con mayor frecuencia que la población menor de 65. Y estos siempre, siempre, siempre van a depender de la dosis. Por lo tanto, siempre inicien con dosis baja. Cualquier medicamento que ustedes elijan con dosis baja, lo citan a las semanas y evalúan el incremento de la dosis. Jamás se vayan con la dosis tope desde un inicio. Va a haber resequedad de boca, visión borrosa, estreñimiento y evaluación a las 4 o 6 semanas. Y acuérdense las contraindicaciones que debe haber. Glaucoma de ángulo cerrado, totalmente contraindicado. Disminución de la motilidad intestinal o vaciamiento gástrico disminuido. Entonces, todas estas pacientes que se operan de banda gástrica y le hacen toda la manipulación intestinal para reducir el vaciamiento, ojo con iniciar anticolinérgicos. ¿Ok? No todos van a ser selectivos, como estábamos hablando hace rato, y únicamente el 65% de estos van a tener efectos secundarios. El uso acumulativo está asociado a riesgo de demencia, y subrayo riesgo, no es algo que esté comprobado todavía. Entonces, se den pacientes que lo pueden utilizar, sí. ¿Y cómo hay que hacerlo? Pues, obviamente damos el medicamento, vemos que esté bien, y después yo lo que hago es lo voy destetando a llegar la dosis mínima necesaria, ya sea en días y dosis, para que la paciente esté bien. Y siempre les menciono, esta es una enfermedad como el asma, vas a tener épocas buenas, épocas malas y épocas regulares. Entonces, le vamos a enseñar a cómo ir tomando el medicamento para estas diferentes épocas. En población mayor, sobre todo en pacientes con daño o deterioro cognitivo previo a interacción de otros medicamentos. Se ha visto que en pacientes que ya tienen datos de demencia y nosotros le damos el anticolinérgico, vamos a empeorar, o la posibilidad de que empeore la demencia es más alto que en pacientes que no tienen la demencia antes. En pacientes que suspenden el tratamiento entre 30 a 5 días de que se inició, lo van a suspender. ¿Por qué? Porque les cayó gordo, no les gustó, o por los efectos adversos que van teniendo. Se hizo varios estudios en que se da el tratamiento, se manda a la paciente y después se evalúa al cabo del año. ¿Qué porcentaje de las pacientes continúan el tratamiento al año? Entre un 20 y 30%. O sea, dejan el tratamiento y casi siempre es por efectos adversos que van a ir teniendo. El uso intravesical de oxybutinina está indicado únicamente en pacientes con cateterismo intermitente. Ok, hice este pequeño, bueno, no ni tan pequeño, pero puse todos los anticolinérgicos que existen en el mundo. Hay medicamentos de esos que sí hay en México, hay medicamentos que no hay o están próximos a venir. Entonces, ¿de cuáles conocemos? La arifenacina, la imifenacina, la oxibutinina, la propiverina, la solifenacina, la tolterodina, y esos no hay. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, va a depender mucho si son de 3 o 4 las aminas que tienes desde el punto de vista farmacológico para ver si pueden pasar o no la barrera hematocefálica. Y casi todos de estos sí la pasan. Por eso lo puse aquí. ¿Qué mejoría tiene esto? Pues de que por efecto de eliminación por proteínas se va más fácil. Igual la tolterodina. La selectividad M3, esta no tiene. Esta tiene mayor por M3 y M1. Esta no tiene, este sistémico. No es selectivo. La solifenacina, ligera selectividad de M3, M2 y para M1, nada. Y estos dos no son selectivos. Características especiales de cada uno de ellos. La derifenacina, poco daño cognitivo. Hay que ajustar la dosis siempre, sobre todo en pacientes arriba de 65 años o con daño hepático o daño renal. Y su efecto se va a ver reducido en mujeres y entre más grande también. Entonces, si es un paciente grande y es mujer, la dosis que tengo que darle de fenacina ya sé que de entrada va a ser más alta. Esa tiene la ventaja que se va a metabolizar y se va a convertir en tolterodina, sin ser tolterodina. La imidafenacina va a tener buenos efectos en icturia y a bajas dosis. La oxibutinina es un relajante y anestésico local, pero con muchos efectos adversos, que si la damos en vía transdérmica no va a tener tantos, pero no hay en México. La propiverina es un relajante de músculo liso y esta va a mejorar y va a ser muchos en pacientes
en que la tolterodina o la salifenacina no sirvieron. Entonces va a ser buen medicamento de segunda línea o de primera línea en pacientes que no quieren iniciar este tipo de tratamiento. La tolterodina, mayor efecto en vejiga que en glándulas salivales, y el trospium que no hay en México, es específico para vejiga hiperactiva refractaria. O sea, ya utilicé todos estos y por X razón que vamos a ver más adelante, no le funcionó. ¿Ok? Las dosis aquí están de cada una de estas sales, que van de 7,5, 4 miligramos, dependiendo de las sales, la dosis que le vas a dar y si la puedes dar una vez al día, 2 veces al día o cada 8 horas. La eficacia de los antimuscarínicos. Muchos estudios realizados mejor que el placebo, considerados el tratamiento a nivel mundial. Ya lo vimos. ¿Todos van a funcionar? Sí, pero hay que enfocarnos cuáles sí nos van a dar menos efectos adversos. Van a mejorar la sintomatología con eficacia comparable. Se debe escalar la dosis, ya lo hablamos, en menor dosis a máxima dosis. Van a mejorar los síntomas y reducen los escapes de un 50 a 60%, de 50 a 60%, y van a recuperar la continencia de los pacientes de un 20 a 30%. O sea, no las va a quitar del todo. En caso de que no existiera una respuesta entre 4 y 6 semanas, se debería de cambiar el anticolinérgico o cambiarlo a un beta 3 o reevaluar al paciente porque no está funcionando. Contraindicaciones. Pacientes con función renal o hepática disminuidas, la retención urinaria, arriba de 150 o 200 mililitros de inicio es una contraindicación para esto. Y las dosis habituales no causan retención urinaria. Se los puedo poner con mayúscula otra vez, no causan retención urinaria. Muchos receptores muscarínicos en el sistema nervioso central, hay que tener ojo con esto. Efectos de memoria o resolución de problema. Menos efectos van a tener la solifenacina, el trospium y la darifenacina. Efecto acumulado de cualquier anticolinérgico y puede haber riesgo de demencia. Entonces, los anticolinérgicos, ¿qué onda? Puntos a favor y puntos en contra. ¿En contra qué tenemos? Un mayor riesgo de demencia con un UR de 1.6. Efectos secundarios, ya los platicamos, constipación, boca seca. Menos del 40% continúa el tratamiento a los 12 meses. Lo van a suspender muy frecuentemente las pacientes y la eficacia con trabajos llega al 50%. A favor de los anticolinérgicos, disminuye la capacidad vesical, disminuye la urgencia, los resultados se ven entre 2 y 4 semanas post tratamiento y se van a usar para liberación de efectos secundarios dependiendo cada una de las sales. Considerados especiales de cada una de estas, la oxybutenina puede dar sueño, la darifenacina puede causar, no, más bien, hay que usarla con cuidado en insuficiencia hepática. La solifenacina puede alargar el QT, disminuir dosis en insuficiencia renal y hepática por la forma de metabolizarse, que es por el P450. La tolterodina, hay que ajustar la dosis en insuficiencia hepática renal, igual va a alargar el segmento QT, disminuir dosis de insuficiencia renal hepática. Entonces, pacientes con daño hepático, renal o con compromiso cardíaco, no se les puede iniciar un anticolinérgico de buenas a primeras. Hay que ver cómo se encuentran y qué complicaciones tienen estos niveles. Bueno, pasamos a los beta 3. Van a promover la relajación del músculo liso, del detrusor y van a quitar los espasmos. Estos van a ser evidencia 1, grado B. También van a regular de cierta manera la liberación de acetilcolina por los nervios colinérgicos. Por lo tanto, es por doble vía su efecto de acción. Otros sitios de acción es en tejido adiposo, gastrointestinal, en vesícula, en útero, en sistema nervioso. Van a permitir el aumento de la capacidad vesical. Y hablando un poquito de historia, estos se pusieron el conocimiento en el 2012. El Mirabegrón fue el primer medicamento agonista beta liberado para su uso. Y el segundo es el Vivegrón, que apenas hasta el 2020 se liberó en Japón. Importante, cuando un medicamento se libera en Japón, se firma el contrato con el Estado japonés de que únicamente va a estar ahí a la venta durante los siguientes 10 años. Entonces, si ya lo liberaron en Japón en el 2020, lo más probable es que a México nos vaya a llegar hasta el 2030, 2032. Entonces, ojo con eso. Mejoría hasta después de 4 semanas. La precaución en pacientes con hipertensión crónica de difícil control o intervalo de QT largo es lo único que hay. Oye, es que mi paciente tiene hipertensión. ¿Y cómo anda? 130/80, 130/90, ¿se lo puedo dar? Claro. ¿Está descontrolada? No. Entonces no hay ningún problema.
De Vivegrón puede ir de 50 a 100 miligramos la dosis para reducir la frecuencia, 50% sin incontinencia a las 12 semanas, igual que el anticolinérgico. En Japón se probaron las dosis del 50 miligramos y en Estados Unidos de 75. Aquí en México hay de 50. Al compararse, entolterenina tiene mejores resultados y menores efectos adversos, de acuerdo a qué estudio están viendo, como vamos a ver más adelante. Las guías europeas y la americana todavía no refieren su uso como tal de primera línea y no hay estudios que comparen al mirabegrón con, con vivegrón. ¿Vamos bien? Puntos a favor y en contra de los beta 3. En contra, 66% suspende el tratamiento al año. ¿Quién lo suspende? No usarse en hipertensión de eficacia del 44%. Si el otro era 50, ¿cuál te va a servir más? ¿Un colinérgico o un beta 3? Un colinérgico. A favor, mismos resultados de 25 y 50 miligramos. Se puede usar en pacientes con demencia y los resultados se ven entre las 2 y las 6 semanas. Ok, ya le inicié al paciente esto. ¿Cómo saber si continúo o le combino o qué le voy a hacer si sigue con síntomas de vejiga hiperactiva? Hay que valorar la respuesta tras 4 semanas. Si tolera antimuscarínicos, alcanzar la dosis plena y seguimiento individualizado. Veo si se la puedo subir a la dosis máxima. Si no tolera los muscarínicos o tiene contraindicaciones, ver si le puedo dar un beta 3. Si le doy un beta 3 y no mejora, ¿qué onda? Y si después de 2 meses de tratamiento a dosis máximas que se pueden dar y persisten los síntomas, entonces sí, hay que diferir para reevaluar el caso. ¿Para qué? Para pasar una tercera línea de tratamiento. Entonces, la vejiga hiperactiva refractaria de tratamiento se debe de dar por lo menos 3 veces de manejo conservador y que falle el manejo farmacológico 8 semanas. Entonces son 3 y 8 semanas, son 2 meses. Si después de 5 meses de tratamiento no mejora la paciente, algo está pasando que la tengo que referir. Hay una falta de eficacia, intolerancia al medicamento, contraindicación de su uso. Combinar un beta 3 a dosis normales con un antimuscarínico a baja dosis es algo que se puede hacer. Si yo le estoy dando cualquier anticolinérgico, me voy a una dosis baja del anticolinérgico y le combino con un beta 3 y puedo tener una respuesta por parte de la paciente. Y si no, pues ya va, una tercera línea de medicamento. Combinación de medicamentos en contra de esto, mayor posibilidad de retención urinaria aquí así, porque tenemos doble efecto, un efecto de pinza para ello. Hay fallas terapéuticas de 8 a 12 semanas. Es la misma tasa de abandono a los 8 meses de uno que le damos 2 medicamentos. A favor, se pueden combinar anticolinérgicos y beta 3 y reduce la incontinencia de un 72-85%, un poquito más que un 50% del previo. Entonces, esta no se las voy a leer, eso es todo lo que uno tiene que hacer cuando te refieren a una paciente que ya le dieron todos los medicamentos, falló o hay una refractario al tratamiento, entonces sí, le hacemos su evaluación completa, vemos si le hacemos una resonancia, si le hacemos una urodinamia, si le hacemos cistoscopía y demás. Tercera línea, esta se los voy a mencionar, tranquilo, no vamos a entrar a tanto, pero siempre tomar en cuenta que para dar una electroestimulación tibial posterior, una inyección de Botox o una neuromodulación de implante sacro, siempre, 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 siempre se debe contar con un estudio de urodinamia antes del tratamiento. Tibial posterior es una estimulación retrógrada del tibial al plexo sacro. Se observa una abducción del dedo gordo del pie y flexión del mismo. ¿Qué quiere decir? Que el dedito está el pie así y cuando estimulamos, el dedito gordo de la paciente se abre y se levanta. Eso quiere decir que estamos estimulando adecuadamente el nervio tibial. Se da por 30 minutos por sesión y se dan 12 sesiones. Oye, ¿en cuánto tiempo después de que el inicio del tratamiento con el tibial veo los resultados? A partir de la sexta sesión. Está contraindicado en pacientes con marcapaso, que estén embarazadas, eso porque no hay ningún estudio, no porque vaya a causar algo, o daño neurológico del tibial. ¿Ok? Entonces, se da muy sencillo, se colocan los electrodos en el trayecto del tibial, se estimula, se dejan 30 minutos y listo. Puntos a favor de electroestimulación, tienen efectividad de 73%, pierde efecto a los 6 meses. Anticolinérgicos, efectividad de 71 y pierde su efecto al suspenderlo. ¿Qué quiere decir? Que si la paciente le doy su tratamiento con electroestimulación de tibial y ya está con mejoría de los síntomas y se la suspendo,
Pues la puedo citar cada 3, 4, 6 meses a darle una sesión para volver a estimular al nervio y que vuelva a tener los resultados. ¿Ok? Bueno, no quiso o no le gustó el tratamiento con el tibial o no tuvo resultados con el tibial, pasamos a lo que es la toxina botulínica. Se aplica por vía cistoscópica en la pared vesical, inhibe las contracciones del músculo vesical. Va a ser efectivo únicamente entre 6 a 12 meses de la aplicación. El 50% va a referir mejoría. O sea, tampoco es de que la vayamos a curar. La desventaja es que se tiene que estar reaplicando y puede haber retención urinaria y uso del cateterismo intermitente para el vaciado. ¿Ok? Entonces, no hay ningún tratamiento actual que nos dé un 100% de mejoría con las pacientes. Vamos a tener mejoría, sí. Ahora, si ustedes se lo ponen a pensar, de todas las pacientes que tuvimos, de un 100%, 70% mejoraron con conductual. De ese 70, nos quedamos con el 30. Le damos medicamento. De este medicamento, mejoró un 70%. Entonces, ya estamos teniendo menos de 20% de las pacientes totales que no tuvieron respuesta ni a terapia conductual ni a medicamentos. Y esas son las que vamos a mejorar 70% con tibial. Estamos hablando que nos van a quedar como menos del 10% de las pacientes que van a requerir inyección de Botox. Y de estas, el 50% va a tener mejoría. O sea, estamos reduciendo mucho el número de pacientes que no van a tener resultados con el tratamiento. Y de ahí pasamos, no le funcionó esto, no le pasó esto, y nos vamos al otro, que es colocar un electrodo a nivel de S3, S4, que es una estimulación sacra. ¿Para qué? Para quitar los síntomas de la vejiga hiperactiva en un 50%. Otra vez, no alcanzamos el 100% de resultados. El 30% de las pacientes va a sentir un dolor en el sitio quirúrgico al año o sensación de descargas eléctricas por el electrodo. Y si es un electrodo, funciona con electricidad y pues no es eléctrico para llegar y enchufarlo 32 horas y después ya se vaya a circular. No, es su pilita que cada cierto tiempo hay que hacer cirugía, quitar el implante, cambiarle la pila, volvérselo a guardar transdérmico y que se vaya. Por lo tanto, después de esta plática, ¿con qué nos vamos? Que la vejiga hiperactiva es una enfermedad de prevalencia alta a nivel mundial. Está compuesta por urgencia, frecuencia, nicturia y que puede acompañarse o no de incontinencia urinaria. Hay que hacer un diagnóstico utilizando las herramientas y cuestionarios. Hay que establecer, el tratamiento debe de ser escalonado desde lo menos invasivo a lo más invasivo, avanzando por las 3 líneas de manejo. La primera línea siempre se debe implementar y siempre debemos de buscar el mejor resultado. No todas las pacientes son para los mismos medicamentos. Yo no me puedo casar con medicamento A y a todas se las voy a dar, o al B y a todas se las voy a dar. Tengo que buscar qué paciente es mejor, para qué medicamento y qué dosis de medicamento. Los anticolinérgicos tienen buenos resultados, pero sus efectos adversos dependen de las dosis, se los vuelvo a encalcar. Los efectos adversos son la principal causa de que la paciente no se adhiera al mismo. Los beta-3 tienen buenos resultados al emplearse en combinación con colinérgicos. Siempre van a ser menores los resultados que los colinérgicos. Y saber identificar el momento para referir a la paciente para una tercera línea de medicamento. Y la urodinamia en caso de vejiga hiperactiva refractaria o para instalar una tercera línea. La tercera línea de tratamiento tiene resultados del 50 al 75. ¿Para qué lo pongo esto? Para que sepamos que no siempre se va a alcanzar el 100% de curación en las pacientes. Muchísimas gracias y si tienen una duda, adelante.